Bueno, jóvenes, pues muy buenas tardes. Vamos a comenzar. Espero que se encuentren muy bien. Ahorita pues sigo un poquito mal de la garganta, pero esperemos que no tengamos muchos inconvenientes, ¿sale? Ok, bien. Para comenzar, ujú, em, ¿podrían recordarme qué es lo que vimos en la última clase? ¿Qué es lo que recuerdan de ello? Ok, ok, sí, métodos de control de plagas. ¿Qué más? ¿Qué vimos acerca de estos métodos de control de plagas? Ah, y las trampas, así es, gracias. Ok, entonces, bueno, vamos a compartir pantalla, por favor, me dicen si ya lo ven. Ya se ve. Gracias. Entonces, bueno, estuvimos viendo de qué va la agricultura ecológica, dimos un repaso rápido de ello, qué es lo que busca, más bien que es mantener el equilibrio, no eliminar por completo todos los organismos que pueden ser plagas o enfermedades, y tiene la premisa de que si hay una plaga que nos afecte, es porque seguramente hay un desequilibrio en nuestro microecosistema, ¿no? Entonces nosotros vamos a buscar que se regule. Estábamos viendo que para empezar, y bueno, que teníamos algunos métodos para hacer este control, tratar de regresar a este equilibrio. Tenemos los físicos que buscan la forma en la que el sistema se pueda cerrar y no puedan seguir entrando organismos dañinos. En los biológicos que buscan más bien equilibrar el número de organismos, eh, tanto de especies como de depredadores, perdón, como de presas y depredadores, para que, y más que nada depredadores, para que se equilibre el número de organismos y no haya un
pues un desbalance. Y los productos minerales y vegetales que buscan tanto reforzar a los organismos, a los cultivos o al ganado, bueno, si fuera si no fuera exactamente agricultura, pero bueno, reforzar a los organismos que estamos nosotros sacando provecho, o y también contrarrestar, ¿no? A los que podrían estar haciendo daño a nuestros cultivos. Veíamos que digamos que en el orden de hacer las cosas, primero pues tenemos que tener nuestro cultivo y tenemos que ver cuáles son las posibles amenazas, monitorizar las poblaciones para saber a qué nos podríamos estar enfrentando. Esto primero era por medio de algunas trampas, como las pegajosas cromáticas, de agua y de feromonas, que recordemos los podemos combinar. Y bueno, por medio de estas podemos empezar a saber qué tipo de organismos están llegando, ya sea por el viento o por la misma, pues porque ahí está la comida disponible para ellos. En qué estado se encuentran, si están en estado reproductivo también o ya están en estado de larva, etcétera, ¿no? Y luego, después de saber ya, pues nos podemos empezar a preparar para ver cómo podemos combatirlas. Y también pues seguramente, bueno, más bien no seguramente, pero en el caso de que pues esos organismos lleguen al punto de plaga, pues ya empezar a hacer frente a estos cambios, ¿no? Y veíamos que hay varios medios entonces para contrarrestarlos. Vimos en los medios físicos, los más tradicionales, como es la recogida manual de insectos y su posterior destrucción, la destrucción de donde se encuentran estos insectos, ya sea de quema o trituración de la madera, etcétera. Trampas mecánicas para organismos más grandes, y trampas adhesivas también, combinadas o no con otro tipo con hormonas o con o con la parte cromática. Entonces veíamos algunos que son como más sí es en cierto modo invertirles cierto recurso, pero podríamos decir que son una manera un poquito menos invasiva, más bien, de controlar estas plagas, ¿no? Teníamos las mallas y tejidos de distintos trenzados, a veces se les pone más de una para tener un doble filtro para estos organismos. También teníamos estas pequeñas trampas con feromonas que los atraen y ya no los dejan salir, y así recolectamos a los organismos. Permítanme un momentito. Ya, gracias. Estas bandas de cartón corrugado, donde el organismo pues va a dejar se va a quedar aquí, va a dejar sus huevos, o las orugas se van a rejuntar aquí, o el caracol. Y entonces nosotros vamos a poder atrapar aquí, reunir una mayor cantidad de organismos para poder extraerlos y eliminarlos de nuestro cultivo. También están estos que son como ¿cómo se llaman estos? Que ahuyentan a las aves. Dígame, Karina, ¿levantó la mano? Sobre ese papel coarrugado que había mencionado, ¿es para que se desarrollen las larvas de la plaga o de los depredadores de esto? Sí, es para que, bueno, no para que se desarrollen la plaga, pero sí para que dejen aquí sus huevos y las larvas la plaga. Así es para que, pues esto se ve como atrayente, es un buen lugar como para que se escondan los huevos, porque recordemos que los organismos buscan en alguna manera proteger o que se estén lo más protegidos posible su prole, sus crías. Entonces este cartón
pues como que se ve más, que protege más. Lo suelen dejar en los troncos de los árboles, los organismos, pero pues ven este cartón y pues ellos lo asocian como algo como una corteza o algo para poder esconder sus crías. Y entonces ellos ya las dejan aquí, y una vez que lo hayan dejado, pues nosotros es más fácil que podamos quitarlos y eliminarlos. A diferencia de que si estamos buscando los troncos, en la corteza, pues sabemos que se pueden meter más recónditamente, etcétera. Entonces, para eso es para que se junten los que son la posible plaga. Más o menos si va bien la explicación. Sí, gracias. Gracias. Es una buena pregunta. Ok. Bien. Entonces veíamos estos métodos físicos que pues en general podrían ser bastante simples, sencillos. Perdón, igual si vemos tenemos una plaga un poco más desarrollada, pues sí podrían ser no tan, podrían no ¿cómo se llama? No ser tan, no tener el potencial de terminar con todos. Esto sería como un método más sencillo, rápido, pero no tan masivo, ¿no? Esto sería como el primer paso. Y pues bueno, es una manera un poco menos invasiva de cuidar nuestros cultivos. El siguiente fue lo de los métodos biotecnológicos, donde aquí ya usamos la tecnología y la biología de estos organismos para contrarrestarlos. Y veíamos que hay tres métodos, me parece, ¿no? Captura masiva, confusión sexual y quimioesterilización. En la captura masiva, recordemos que es cuando tratamos de atrapar la mayor cantidad de organismos, ya sean machos o hembras. En general son machos, porque ellos son atraídos por las feromonas de las hembras. Ponemos las feromonas de las hembras y tratamos de capturar a los machos para que no puedan fecundar a las hembras. Y entonces, así evitar que pues haya una nueva generación, en la medida de lo posible. En la confusión sexual, nosotros vamos a tratar de esparcir las feromonas. Ya no vamos a tratar de atraer a los organismos a un solo punto, sino que vamos a esparcir las feromonas por todas partes para que el macho no encuentre en algunos puntos específicos a las hembras, sino que pues va a creer que está en todas partes y no las van a encontrar. Entonces va a ser más difícil que se reproduzcan. Sí va a haber una que otra reproducción, pero no va a ser tanto. Recordemos, no estamos buscando eliminar por completo el organismo. Simplemente reducir su población. Y luego la quimioesterilización se hace con una papilla que atrae al organismo para que coma, y en esta papilla pues contiene algunos elementos químicos que son específicos para algunas especies y van a esterilizarlas, ¿no? Y aunque solo lo haya comido unos cuantos organismos, estos al juntarse con otros organismos de su misma especie, como ya traen el químico encima, se juntan y también les pasan el químico a los de su misma especie, y entonces ya tenemos varios esterilizados, ¿no? Aquí el plan es reducir la población. Aquí el plan es reducir la población reproductiva. Y pues bueno, disminuir las nuevas generaciones también. Bien, estos métodos, su pro, podríamos decir, es que son bastante enfocados a algunas cuantas especies. Como cada especie tiene sus propias feromonas, sus propios químicos, sus propios medios de reproducción en general, son más específicos, pues bueno, nada más estaríamos enfocándonos en las especies que nos están haciendo más daño, ¿no? Entonces sería más sencillo,
Pero, pues bueno, la desventaja aquí sería que primero necesitamos áreas grandes para que los organismos que vienen de fuera no sea tan fácil que pues conquisten el nuevo lugar. Por ejemplo, si tenemos aquí, ¿no? Nuestro cultivo es de este tamaño, pero el área en la que se encuentran los demás cultivos y los demás organismos es esta, y nada más en esta parte echamos el confusor sexual o atraemos aquí nada más a los machos de acá, o esterilizan, bueno, el esterilizar a estos nada más pues sí podría funcionar, ¿no? Porque van a contagiar a los demás, pero en los primeros dos, pues bueno, sí vamos a confundir, vamos a evitar que se reproduzcan estos nada más, pero todos los demás organismos que se encuentran en nuestros alrededores, pues bueno, van a ver este espacio disponible y van a venir también a hacer uso del cultivo, ¿no? Entonces, bueno, y también pues la parte de la quimioesterilización, pues es algo también delicado porque si bien buscamos que no se reproduzcan tanto, no se han hecho todavía estudios en grandes escalas para saber si al final de cuentas van a perjudicar poblaciones más naturales y pues crear otro tipo de desequilibrio, ¿no? Lo mismo con los otros, pero estos son como más temporales, más por generaciones, y este sí ya sería como un poco más contundente, ¿no? Bien. ¿Hasta aquí vamos bien, jóvenes? Ok. Bien. Entonces, ya vimos algunos métodos, ya vimos el método físico, que es para cerrar el sistema, el biotecnológico, que ya viene con el control biológico, donde buscamos mantener un equilibrio en las cantidades de poblaciones. El primero, el biotecnológico, busca reducir la población que está aumentando de manera significativa. Busca reducirla en cuanto a su reproducción. Y ahora vamos con los controles biológicos, donde buscamos reducir el control biológico busca reducir la población. Pero el primero de biotecnológico busca que no se reproduzca tanto la especie que está haciendo daño, y en estos ahora buscan no reducir la reproducción exactamente, sino más bien aumentar la depredación del organismo que le está haciendo daño a nuestros cultivos. Entonces, pero también tenemos otros, hay dos tipos de control biológico aquí, ¿no? Nos habla de los insectos y los biopreparados con acción insecticida. Bien, estos, en la parte de los insectos, se refiere a métodos donde los depredadores suelen ser otros animales, pequeños, otros animales generalmente, que pues se van a ir comiendo, tienen una depredación activa en las especies que le hacen daño a nuestros cultivos, mientras que los biopreparados con acción insecticida son más que nada preparados de microorganismos que sí van a depredar a nuestros a los organismos a nuestras plagas, pero no los van a depredar de manera directa como lo hace una mantis, una catarina, etcétera, sino que lo van a hacer mediante la enfermedad, mediante enfermedad de estos perdón, de nuestra plaga. Van a enfermar a nuestra plaga para que también se reduzca la población. Recordemos que las plagas y las enfermedades tienen la función también de control biológico, de reducir las poblaciones, o más bien de controlarlas. Y bueno, aquí nos va a hablar de algunos que son tanto enfermedad como estilo bacteria, etcétera, y como enfermedad de estilo parásito, ¿sale? Entonces, bueno. Y aquí vemos una imagen clara de una catarina. Muchos conocemos a las catarinas comiéndose a un pulgón. De los pulgones son estos animalitos verdes. No todos son verdes, también hay negros,
blancos, cafés, como con espinas, etcétera, pero son esos organismos que luego encontramos, no sé, en las hojas de las plantas de tomate, etcétera, que las empiezan como a secar porque pues chupan absorben los líquidos de la planta y la secan. Entonces estos son los pulgones y el de los mejores controladores biológicos de ellos son las catarinas. De las catarinas hay muchos, exactamente, succionan la savia de estas plantas y de las catarinas hay varias especies. Al momento de introducirlas, bueno, han sido bastante buenas al ser utilizadas, pero pues sí hay algunos, algunas complicaciones con ellos. Rápidamente, creo que más abajo se menciona un poco más, pero les comento, ¿no? Primero hay que saber qué especie es, que hay que buscar que sean especies nativas para no poner especies invasoras y que desplacen a las nativas. Recordemos que a pesar de que tenemos buenas intenciones, a veces podemos crear crear un caos y un desequilibrio mucho mayor. Entonces hay que tratar de asegurarnos de que sean especies nativas. Segundo, pues estar más seguros de que no todas las especies de mariquitas de catarinas se van a comer a los pulgones. Algunas pueden tener o no son tan efectivas. Entonces hay que estar seguros de qué especie es, estar más seguros de qué especie vamos a introducir o a aumentar, para saber que sí nos van a beneficiar, ¿no? Y otra cosa es que hay que saber cuándo introducirlos, porque al ser pues finalmente insectos, estos dependen mucho del ambiente y en épocas de frío muchas veces no es lo mejor, porque pues no tienen forma de, bueno, suele haber más deceso de estas mariquitas, o están ¿cómo se llama? En un tipo de hibernación o de, ¿cómo se llama esto? Bueno, este método en el que, ¿cómo se llama? Cuando reducen su metabolismo, pero bueno, no se encuentran activas en ese momento, o mueren. Entonces hay que saber cuándo introducirlas para que nuestra inversión también en la población pues sea efectiva. Ok. Bien. Entonces, empezamos con los métodos de control biológico en insectos. En general podemos distinguir tres formas de utilización de los insectos entomófagos, es decir, que recordemos, es insecto, y fagos, pues que se lo comen, ¿no? De insectos que comen insectos. En el control biológico hay tres tipos: por introducción, aumento y la conservación. Entonces, por introducción, pues vamos a meterlos a los organismos, porque no están. Aumento, vamos a tratar de que la población que ya está aumente, tenga las condiciones para reproducirse más y haya más depredadores. Y la conservación, pues bueno, mantener la población, que sí existe ahí. Bien, entonces vamos a empezar con el control biológico por introducción. Vamos a despasar luego por el aumento y finalmente por la conservación, y vamos a dar algunos ejemplos. Ok, entonces mediante el control biológico por introducción tenemos que es cuando un insecto ataca cultivos, se introduce en una región a otra o de un país a otro. Entonces suele convertirse rápidamente en una plaga de los cultivos. Muchas veces pues ya sabemos que con el comercio y el transporte, etcétera, pues muchas veces traemos estos insectos de otros lugares, y entonces ya empezamos a introducir una plaga invasiva. ¿A qué se debe esto muchas veces cuando es un insecto introducido? Bueno, y que tiene éxito. Bueno, se debe muchas veces a que en el nuevo lugar, ya sea país, región, etcétera, no se han desarrollado no tienen sus enemigos naturales, que pueden regular sus poblaciones. Por ejemplo, estos enemigos naturales pueden ser ya sea otros organismos, sus depredadores, etcétera, o puede ser también la misma temporada de clima. Muchos organismos, muchos insectos, etcétera, suelen
o migrar o mueren, la mayoría, durante la época de invierno o la época de secas. Y eso es un proceso natural para ellos, y entonces ya nada más los más fuertes o los que pudieron, pues, o sea, se dejan de reproducir en esa época, y entonces cuando pasa esa época nada más quedan los sobrevivientes o los que pudieron, ¿no? Y entonces otra vez vuelve a crecer la población y luego baja y sube y baja. Pero si no tienen estas condiciones, puede que se sigan reproduciendo, no tengan este periodo en el que mueren varios masivamente, y entonces quedamos con poblaciones traslapadas. Recordemos esta parte. Y entonces pues tenemos un descontrol aquí en la plaga. Entonces, este tipo de insecto plaga se le conoce como plaga exótica. Una cosa son las plagas locales, que pues bueno, siempre han existido, y otras son las introducidas, ¿no? Que esas son pues más peligrosas porque tienen condiciones. Recordemos que cuando introducimos un nuevo organismo hay de dos. Uno, y lo liberamos pues a la naturaleza, que se muera porque no tiene las condiciones necesarias para existir, o sea, incompatible con la vida del nuevo ambiente, o que sí sobreviva y entonces agarre bastante ventaja porque ahí no tiene esos controladores de población, y entonces se prolifera y, por ejemplo, en el caso de la tilapia, sobrevive en un agua más turbia, la enturbian además con el movimiento. Hay organismos que se comen a los huevos que ya están ahí, etcétera. Entonces, empiezan a reemplazar a las demás especies y no es nada bueno. Empiezan a desplazarlas. Ok. Permítanme un momentito, jóvenes. Ya, gracias por su paciencia, jóvenes. Entonces, pues bueno, esto va la primera parte, ¿no? Por introducción. Entonces, para regularizar estas plagas exóticas que fueron introducidas, se hace esta técnica que se llama introducción de enemigos naturales, o también es el control biológico clásico. Bien, ¿de qué va esto? Bueno, aquí primero se tiene que identificar cuáles son, primero cuál es nuestra plaga invasora, ¿no? Cuál es nuestra plaga invasora, y luego identificar cuáles podrían ser sus enemigos naturales, sus depredadores naturales, para saber que eso sería lo mejor importar. Después los vamos a traer del lugar, del origen, de su lugar de origen, y y los vamos a empezar a aclimatar, porque bueno, la plaga que ya tenemos se podría decir que no es como el primero que cuando hay una plaga introducida, generalmente, disculpen, vamos a ver, digamos, tenemos disculpen, tenemos a nuestro primer organismo, ¿no? O nuestros primeros 3 organismos. Acaban de llegar y todo bien, ¿no? Bueno, no todo bien, pero pues bueno, esta primera vez que llegan, disculpen, jóvenes, esta primera vez que llegan, pues bueno, no hacen gran daño, se muere, se reproduce una vez, pero se muere, pero esta vez que se reprodujo, trajo otros más, ¿no? Se reprodujo con este. Entonces, en la siguiente generación puede que haya muerto o no. Si no murió, se va a reproducir con todos estos demás. Y sí va a haber algunos que van a morir, pero porque no están acostumbrados a fin de cuentas, pero van a empezar a proliferar más. Entonces, sí tiene que pasar un tiempo. Estos primeros que llegaron, que la mayoría se murió,
Incluso pudieron haber muerto la mayoría y nada más quedar uno, pero el que llegó, el organismo que llegó, invasor, venía ya fecundado. Pudo haber sido una hembra fecundada y entonces ya, con los huevos que puso, ya. Y con que hayan sobrevivido dos, un macho y una hembra, pues ya les es posible seguirse reproduciendo. Además de que seguramente si hubo una introducción por parte de algún lugar, va a haber más. ¿Por qué? Porque seguramente llegó en un cargamento de alimentos o o con otros animales, o o es una moda de mascota, etcétera. Entonces no va a llegar nada más uno, van a empezar a llegar varios. Aunque con uno pues empiezan a crecer. El caso es que estos tres primeros, vamos a usar estos tres primeros no estaban aclimatados, por eso murieron más fácil. Pero estas nuevas generaciones cada vez van a estar más acostumbradas, van a nacer en ese lugar y van a estar adecuadas cada vez más a las condiciones ambientales. Van a empezar a encontrar refugios oportunos para poder sobrevivir a las inclemencias del tiempo, etcétera, ¿no? Por puro instinto. Entonces, conforme van pasando las generaciones, ya van a estar aclimatadas. Cuando traigamos a nuestros depredadores naturales, lo que va a pasar es que pues van a tener que pasar por el mismo proceso. Van a llegar, no sé, de un clima que va de los 18 a los 24 grados, y van a llegar a un clima que va de los 20 a los 26 grados, ¿no? Entonces, ellos los vamos a traer y vamos a tener que hacer que primero se acostumbren, igual y esperar que se empiecen a reproducir un poco, o nada más que se acostumbren, estén en la aclimatación y entonces ya sean capaces, primero pues de sobrevivir en el lugar y ya sean capaces de empezar a depredar a los otros organismos. Recordemos que a los seres vivos lo primero que necesitan son las condiciones para sobrevivir mínimas y después ya empiezan a buscar alimento y después, o sea, las condiciones básicas que son oxígeno, temperatura, humedad, etcétera, ¿no? Después ya buscar alimento y después ya empezar a reproducirse. Entonces, pues bueno, eso es lo que la aclimatación que deben llevar. Aclimatamos a los enemigos naturales importados, y entonces vamos a tratar de regular las plagas introducidas a la región. Cuando hay casos exitosos, esta forma de control ha servido para controlar una gran cantidad de plagas de manera permanente, de tal manera que no causen daños económicos a los cultivos. Ahora, menciona aquí cuando ha habido éxito. Por eso es muy importante la investigación y la documentación completa y hacer poco a poco este tipo de introducción de especies que contrarresten enemigos naturales de la especie que nos está haciendo daño. ¿Por qué? A ver, quisiera saber sus opiniones. ¿Por qué hay que tener cuidado con estos organismos que vamos a introducir para contrarrestar la plaga introducida? ¿Los escucho o los leo? Por cierto, la pregunta es para los tres, les recuerdo, entonces les pido a los tres que respondan, por favor, lo que ustedes piensan. No hay exactamente pregunta, no hay respuestas erróneas, solamente quisiera saber cuál es su opinión acerca de por qué habría que tener cuidado con ello. Porque aparte de acabar con la plaga la cual queremos exterminar, podrían afectar a otros cultivos, o
afectar al equilibrio del ecosistema, ya que pueden incrementar la población y causar otros daños ya sea a, a otra población o a algún tipo de cultivo. Gracias, Karina. Ahorita lo comentamos, pero sí, muchas gracias. Dalia, Jesús, ¿ustedes qué piensan? Disculpe, no vi su pregunta. A ver. La pregunta es, ¿por qué creen? Karina ya su idea, ¿por qué creen Jesús y Dalia que hay que tener una investigación y documentación adecuada? Es decir, tener cuidado al introducir una especie exótica que es enemigo natural de la plaga exótica que estamos intentando controlar. ¿Por qué creen que hay que tener cuidado? Ok, para no afectar a otros ecosistemas. Gracias, Jesús.
Y Dalia, ¿usted qué piensa? A ver. Para no alterar todo el ecosistema. Ok. Bien, pues bueno, ya que puede perjudicarse más de una especie. Así es, jóvenes. Entonces, tenemos varios ejemplos, ¿no? Ya los habíamos comentado anteriormente, no sé si los recuerden. Uno, no sé si alguno de ustedes ha visto esta caricatura de Los Simpson. No sé, yo casi no lo veo, pero sí recuerdo un capítulo en especial. No me acuerdo completamente de qué iba, pero tal vez ustedes lo identifiquen más, tal vez no. Pero en esta caricatura, en una ocasión tuvieron un problema de con una plaga, no recuerdo bien qué plaga. Entonces no podían, no me acuerdo si eran lagartijas mutantes o o bueno, que acababan con toda la comida, o langostas o algo así. El caso es que pues estaban acabando con todo, y lo que hicieron al final, porque no los podían controlar con nada, fue llevar enemigos naturales, que me parece que eran, no sé si cuervos o lagartijas. El caso es que empezaron a llevar otros organismos, para contrarrestarlos. Pero, entonces hacían la pregunta, ¿y qué va a pasar con vamos a usar aquí Paint. Digamos, teníamos aquí nuestra plaga de langostas. Y entonces traían a sus enemigos naturales, unas aves, ¿no? Imaginemos. Entonces, pero bueno, estas aves sí se comían a las langostas, pero también iban a comer otro tipo de cultivo. Entonces le preguntan, ¿y qué vamos a hacer con las aves? Ah, bueno, entonces por eso vamos a traer, hablaban de otros organismos y finalmente hablaban de los que iban a traer chimpancés, ¿no? Iban a traer chimpancés para acabar con la otra plaga. Y entonces, lo dicen de una manera muy, pues es una comedia animada, pero, pues bueno, dicen, ¿y qué vamos a hacer con los chimpancés después de que acaben con la plaga? Porque, pues bueno, hay que saber qué va a pasar con esos organismos. Si nos damos cuenta, la plaga de langostas vive menos que una plaga de aves, y las aves viven menos que unos mamíferos, en general, ¿no? Entonces hablan de, ¿y qué vamos a hacer con los chimpancés? Bueno, vamos a esperar a que llegue el invierno y se mueran de frío, básicamente, ¿no? Es bastante burdo el chiste, etcétera, pero generalmente sí hay que tener cuidado con ello, porque una vez que eliminamos nuestra plaga, hay que saber qué vamos a hacer con los nuevos organismos introducidos. Si estos chimpancés salvajes o estos cuervos no son controlados y encuentran una buena manera de seguir existiendo ahí y empiezan a depredar algo parecido a las langostas, etcétera, van a proliferar y van a volverse un nuevo problema. Otro ejemplo es, por ejemplo, ya les había comentado, creo, con los caracoles hawaianos. En resumidas cuentas, aquí en la isla de Hawái, cuando empezó a ser más colonizada, más más turística, pues bueno, teníamos estos caracoles pequeñitos, nativos del ecosistema, unos chiquitos, y entonces ya no les puedo asegurar que fueran otros caracoles, pero me parece que empezaron a introducir otro tipo de organismos que parecía que eran un buen manjar para los turistas. Entonces lo que no se dieron cuenta
estos caracoles pequeños eran muy importantes en el ecosistema. Recordemos que los insectos y los moluscos, etcétera, son la base de la cadena alimenticia, entre otras cosas. Entonces, esta nueva especie introducida empezó a comerse el caracol y empezó a desequilibrar todo. Entonces, ¿qué hicieron? Para tratar de contrarrestar la disminución de caracoles nativos, porque eran bastante pequeñitos, no se podían defender mucho, entonces no había como muchas defensas contra esta especie introducida. Bueno, lo que se les ocurrió es traer un caracol carnívoro africano, bastante grande. Vamos a ponerlo aquí. Caracol gigante o africano. Vamos a ponerlo en imágenes. Son animales enormes. Dijeron, bueno, que con ellos pues vamos a tratar de que terminen con nuestra plaga, y que sustituyan a nuestro caracol, porque además estos chiquitos se encargaban de comerse un tipo de maleza. Entonces pues esta estaba descontrolada porque ya no había depredadores de esta maleza. Entonces buscaron el caracol gigante para que pues se comiera la maleza. Y sustituyera al caracol pequeñito, el caracol hawaiano. ¿Qué pasó aquí? Bueno, la gente no hizo su investigación correctamente y no tuvieron 3 dedos de frente para ver que este caracol africano era carnívoro y en vez de querer comerse las plantas, que era el objetivo, era muy bueno para defenderse y además empezó a comer a más caracoles. Vieron mucho más ricos a los caracoles hawaianos que pues a las plantas de las que se encontraban. Entonces, pues ¿qué pasó? Pues disminuyó mucho más hasta el punto de casi la extinción de los caracoles hawaianos. Y ahora pues estos son una especie invasora, muy difícil de contrarrestar porque son bastante grandes, sus huevos duran más, etcétera, porque pues están adaptados para las condiciones de África donde la vida es mucho más complicada, tienen condiciones ambientales mucho más complicadas que en Hawái, que es una isla más tropical. Entonces estos caracoles africanos están adaptados para condiciones más difíciles y ahí en Hawái pues te la dan de todas, ¿no? O sea, se dan la gran vida. Entonces, pues bueno, este es uno de los ejemplos por los que también es muy importante saber qué es lo que puede pasar. No podemos introducirlos así nada más, necesitamos tener mucho cuidado, porque como dicen ustedes, las nuevas que vamos a llevar para controlar a la especie invasora, en algún momento tenemos que saber qué va a pasar con ellas. Si van a comer más organismos de los que tenemos y que sí nos benefician, o si sí se van a comer a los organismos que son depredadores, a nuestra plaga o no, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener bastante cuidado. Cuando hay casos exitosos, estos funcionan perfectamente de maravilla, pero solo cuando hay casos exitosos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Bien, uno de los mejores ejemplos de este tipo de control lo constituye Rhodalia cardinalis. Este fue el primer insecto exitoso introducido para depredar insectos dañinos. La plaga que controló fue la cochinilla acanalada, Listeria purchasii, y la cual se estableció en California en 1872 y en 15 años se dispersó en toda la producción de cítricos. Como lo vemos aquí, esta plaga no fue de la noche a la mañana. Tardó unos 15 años, pero aún así 15 años es poquito. Y entonces fue cuando empezó a afectar la producción de cítricos. La primera introducción a California fue el 28 de Rhodalia cardinalis. Fue de 28 adultos nada más en 1888. Es decir,
sí, 16 años después, cuando ya pues vieron que era una plaga, y entonces empezaron a introducir obviamente adultos porque son más resistentes, etcétera, y más tarde se introdujeron 514 adultos traídos desde Australia. En menos de 2 años, Rhodalia cardinalis estuvo bajo control por completo a la cochinilla acanalada. Un momentito, permítanme. Ya, gracias, jóvenes. Entonces, tenemos aquí nuestro ejemplo. Aquí tenemos la cochinilla Iseria purchasi, que es esta, que parece una cochinilla, parece algo esponjoso, y aquí está Rhodalia cardinalis, que es como una mariquita. Entonces, pues bueno, esta es como, es un hemíptero, como las chinches, que bueno, hacían daños a los cultivos, y entonces empezaron a introducir algunos adultos para que fueran capaces de comerse esta, de reducir la población. Y esa fue una parte de un ejemplo de éxito. Otro ejemplo es como el de Cales no así, que es un endoparásito de la mosca blanca de los cítricos, que la mosca blanca es Aleurothrixus flocosus, un momentito, cuya introducción puso el fin de la problemática de las moscas blancas de los cítricos de todo en España. Adelante, dígame, Karina. Disculpe, no, es que no estaba presentando, por eso iba a avisarle, pero ya se ve la pantalla. Bueno, qué bueno que me dice, gracias. Ok, una pregunta, jóvenes, gracias por avisarme, Karina. ¿El sonido se escucha con eco o sí se escucha bien? ¿Se escucha bien? Bueno, ok. Entonces, tenemos aquí nuestra mosquita blanca. Y aquí tenemos nuestro endoparásito. Vemos que son mucho más pequeñitos. Y pues bueno, el Cales nauki parasita estas y entonces reduce las poblaciones. Ese es otro de los ejemplos importantes acerca de este control biológico. Bien, ok. Ahora, el siguiente control biológico es control por aumento. Ya vimos el de introducción, ahora vamos por aumento. Y bien, este método de control biológico, entonces, como lo dice su nombre, lo podemos intuir, consiste en la cría masiva y la liberación periódica, cada cierto tiempo, en el campo de parasitoides y depredadores, tanto exóticos como nativos, de pues nuestra plaga. Aquí lo que queremos, la otra fue ir introduciendo a la especie contrarrestante poco a poco. Y aquí, ya que la tenemos, vamos a tratar de que aumenten bastante para que puedan contrarrestar a nuestra plaga. Por eso dice tanto exóticos como nativos. Se considera que estos insectos pueden multiplicarse durante la estación de crecimiento del cultivo, pero no se espera que se conviertan en una parte permanente del ecosistema. Esto es importante. Estos se van a reproducir.
Nos vamos a basar aquí en el crecimiento poblacional de muchas especies. Por eso también se espera que muchas veces sean de una sola generación, sean sean néparos. Y entonces vamos a esperar a que crezca aquí la población cuando tienen bastante alimento, tanto los depredadores como las plagas. Y entonces cuando ya llegan al punto máximo donde se comen a toda la plaga o casi toda la plaga, pues ya no tienen alimento y se reducen, ¿no? Y además llegan a una época en la que no son muy compatibles con la vida y ya se reducen. ¿Y qué va a pasar con la nueva generación? Pues bueno, no va a encontrar presas y ya no va a estar, ¿no? Por eso se busca que sean, no se espera que sean una parte permanente de nuestro ecosistema. Es nada más para reducir la población que nos está haciendo daño en ese momento, que está dañando en ese momento. Debido a esto, entonces es necesaria la liberación constante de estos insectos beneficiosos y buscar casi siempre nuevas especies que sean mejor adaptadas para este control biológico, que sean más fáciles de controlar, menos difíciles de encontrar, etcétera, etcétera, ¿no? Y que depreden mucho mejor y se reproduzcan mejor, sobrevivan mejor, etcétera. Este ha sido el caso de, por ejemplo, Amblyserius Swirsky, que ha presentado una gran innovación en la tecnología de los últimos años al adaptarse a condiciones extremas mediterráneas. En este caso estamos hablando de un ejemplo de España, en las que otros parasitoides y depredadores tenían mayores dificultades para su aclimatación y en cultivos como tomate y pimiento. Entonces tenemos aquí esta especie. Y bueno, esta técnica utilizada preferentemente en cultivos de invernadero cuenta en la actualidad con una amplia gama de insectos recogidos en este cuadro. Ahorita lo vamos a ver. Y actualmente el control biológico en horticultura intensiva se extiende como sueltas inundativas de grandes cantidades de insectos en momentos puntuales. Es decir, actualmente cuando tenemos esta horticultura intensiva, ya tenemos, ya tuvimos que haber pasado tuvimos que haber pasado por identificar cuál es la plaga que tenemos, la posible plaga, cómo está, y saber cuáles son sus depredadores o sus contrincantes naturales, y entonces cuando ya los tenemos bien identificados, ya sabemos muy bien qué es lo que debemos de liberar y ya hicimos la inversión de conseguir al control biológico y entonces durante ciertos tiempos, porque ya hicimos bien nuestra investigación, ya sabemos cuándo es mejor que vivan, que sobrevivan y que se coman a nuestra plaga, entonces en estos momentos los vamos a liberar para que nos beneficien. Por ejemplo, digamos que la plaga que queremos combatir es una plaga que lleva a cabo la metamorfosis. Entonces, recordemos que en la metamorfosis están en forma de huevo, en forma de larva y luego como el adulto la pupa y el adulto final. La forma madura. Entonces tenemos 4 etapas. Y no en todas las etapas son igual de sensibles o de, ¿cómo se llama? De vulnerables. Obviamente la etapa adulta es la menos vulnerable para ellos. O podría ser, pero también entre comillas, ¿no? Porque digamos el adulto ya se puede defender más, ya tiene protecciones, etcétera. Pero podría ser más bien que sea la parte en la que salen más y entonces son más fáciles de depredar. Y tenemos un depredador que gusta de comer los huevos, otro depredador que busca depredar las larvas, es más fácil, otro depredador que busca a los adultos. Entonces, este depredador no lo vamos a soltar cuando sean adultos o estén en pupa o estén en larva porque no se los va a comer. Vamos a buscar el momento en el que sí se vayan a poner los huevos y entonces busque a los huevos y se los coma. Lo mismo con los otros. Por eso tenemos que llevar a cabo bien una buena documentación e investigación de cuando los necesitamos. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de especies que se han utilizado en control biológico en invernaderos
para las plagas reguladas. Esto no se los voy a poner yo, ustedes tienen que, van a tener la tarea de buscar la imagen y el nombre común de nuestra especie controladora y algunos ejemplos de... aquí viene con nombres comunes, entonces nada más con que encuentren el nombre científico más común o más acertado, con que encuentren el género o lo más acercado a la especie, pues está bien. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, la mosca blanca tiene diferentes especies o vienen de diferentes géneros, etcétera. Entonces, pues bueno, por eso les comento, van a tener esa tarea de buscar cada uno de estos tiene que tener su nombre común, su nombre científico y unas 2, 3 fotografías de, imágenes donde se vean por lo menos a la especie sola, pero iba a tener puntos extra quien encuentre imágenes donde estén depredando, estén haciendo el control biológico las especies utilizadas hacia pues nuestras especies plaga. Entonces eso les va a quedar de tarea, que lo vayan anotando. Les voy a pasar el cuadrito. ¿Va a ser del cuadro derecho o del cuadro izquierdo? De todo el cuadro, es decir, van a poner... bueno, lo voy a poner a pequeñito para que sea más rápido, ¿sale? Pero lo van a hacer de preferencia en Word o en PowerPoint y luego lo convierten a PDF. Entonces van a tener aquí su cuadrito. Imagínense que está así su cuadrito. Y vamos a cambiarlo acá. Y aquí van a poner, no sé, especie reguladora. Aquí van a poner y entonces aquí van a poner su primera especie, ¿no? A ver. No se pega. Ok. Van a poner Eretmocerus mundus. Recordemos que esto tiene que estar en cursiva. Como ya van en sexto, pues ya les pido que lo pongan en cursiva. Nombre científico. Común. Aquí le van a poner su nombre común. Y aquí la plaga que está controlando, ¿no? Mosca blanca. Y le van a poner cuál es. Perdón. Puede ser desde género. Permítanme un momentito, jóvenes. Ya, gracias, disculpen, puede ser género o género y especie. Lo más cerca posible, ¿sale? Voy a poner su nombre científico, también el nombre común, que aquí es la mosca blanca. Y aquí van a poner
Y aquí van a poner 3 imágenes. 1, 2, 3 por lo menos de cada uno. Ay, disculpen, jóvenes. Van a poner 3 imágenes y pues bueno, así ya van a tener su todo completo, pero va a aumentar puntos si es una imagen, si tienen imágenes. Son imágenes de las especies interactuando. Es decir, si me muestra la imagen así, como aquí, solita, pues ya tiene su pues ya está completo, pero si encuentran imágenes aquí donde están interactuando, va a tener más puntos, ¿vale? Y bueno, se los pido así porque no es seguro que encuentren imágenes de estos interactuando, pero si los tienen es mucho mejor, ¿sale? Ajá, de los animales interactuando, así es. Ok, entonces aquí tenemos a nuestro ambitious Risky, ajá, que pues está parasitando, bueno, está interactuando aquí con nuestros parásitos, ¿no? Y los está acabando. Ok. Bien. A ver, permítanme, déjame ver. Ah, ya, que sí, dibuja la imagen. Híjole, sería buena idea, pero es que no todos interactúan de la misma manera. Entonces, pues, a menos de que tuviera un registro así como tal, pues sí, pero no creo, pobres. Permítanme un segundito más, ¿eh? Ah, ya, gracias, disculpen. Pero fíjense que sería buena idea, ¿eh? Sería buena idea, solamente que... de hecho, el dibujo científico es muy bueno. Digo, nada más como paréntesis, es algo que se está extinguiendo bastante, pero es muy importante. Pero bueno, ok. Ok, bien. Entonces vamos a terminar con esta diapositiva porque ya no nos da tiempo de lo demás. Y entonces estos insectos van a desaparecer con el cultivo, con lo que es necesario reintroducirlos cada ciclo de cultivo, como les comentaba. Es decir, pues ya no van a tener lugar en donde van a vivir, no tienen el alimento, entonces pues no van a estar en una forma natural en el ecosistema y pues van a desaparecer, por eso cada que sea necesario se les necesita volver a poner, ¿no? En cualquier caso, esta técnica ha supuesto un gran avance al posibilitar el control de muchas plagas sin utilizar insecticidas, y elimina problemas de residuos y los peligros de toxicidad inherente en ellos, de esta forma se abre paso en el mercado una nueva gama de productos que se les llama residuo cero, y que junto con el programa de producción integrada suponen un gran tránsito hacia modelos de agricultura más sostenibles y más compatibles con el ambiente. Es decir, cuando esta técnica funciona muy bien. Es de las mejores. Pero, sí hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a introducir. Para eso hay que tener una buena investigación de ello, pero podemos empezar con las propuestas.
Entonces, parte de nuestro proyecto para cerrar va a ser que ustedes, viendo todos estos métodos, piensen en alguna idea, en algunas alternativas para poder controlar las plagas que ustedes mencionaron. Igual, si sienten que no es no lo encuentro, pueden cambiar de plaga. Nada más me tienen que avisar, ¿no? Pero bueno, eso ahorita no lo vamos a hacer, pero para que lo vayan pensando. Por ejemplo, con los pulgones, las mariquitas, etcétera, ¿no? Yo en lo personal he tratado de conseguir catarinas para mi jardín, pero es un poquito complicado. Entonces, pues sí, hay que tener cuidado con ello. Y también un muy buen control de plagas de jardín a veces son las mantis. Las mantis religiosas. Estas... Hay blancas, hay cafés, hay diferentes tipos, pero son bastante buenas también para controlar otras poblaciones. Por ejemplo, esta se está comiendo aquí esta mariposa, que pues dirán, ay, pobre mariposa, o no sé. Perdón, muchos podrían decir eso, pero estas son pues los que dejan las orugas que se acaban pues nuestros cultivos. Entonces son depredadores bastante buenos. Y pues bueno, son una alternativa. Obviamente pues no comen de todo, entonces también hay que tener como que ver con cuáles con qué serviría, ¿no? También hay que tener cuidado porque comen, hay algunas que comen colibríes, De hecho, hay casos documentados, videos en donde está el colibrí llegando a tomar el néctar no sé si han visto estos botecitos que ponen luego en los jardines para que llegue el colibrí y poder verlos cómo chupan el néctar. Bueno, ahí luego va la mantis y espera el colibrí y se lo come. Entonces, y esta interacción no es muy común, pero sí pasa. Solamente que se hace más común porque nosotros los humanos pues pusimos el lugar, como casi pusimos la trampa para el colibrí. Entonces por eso hay que tener un poquito de tiento, ¿no? Con ello. Pero bueno. Ok. Perdón. Y bueno, vamos a llegar hasta aquí, jóvenes. ¿Hay alguna pregunta? Claro. Lo que me refiero con lo del proyecto es nada más la idea. No van a introducir nada todavía, ¿no? Pero sí ver como dice usted, ¿no? ¿Cuál sería el plan de acción? Primero tendrían que poner cuál plaga es, cómo está funcionando, si es introducida o no, cuáles serían sus posibles depredadores naturales o si va a funcionar un método físico o un método químico, etcétera. O bueno, cuáles serían los posibles métodos para poder controlar esta plaga, y cómo vamos a conseguir estos métodos. Es decir, si queremos uno físico, bueno, vamos a tener que conseguir la malla, la infraestructura. Si queremos uno biotecnológico, vamos a tener que conseguir la hormona, etcétera. Pero para eso tenemos que estar seguros de que existe la hormona para ello. O decir, pues no existe, pero se puede encontrar. O buscar alguna investigación que esté hablando de la hormona. Pero bueno, si vemos que no hay, todavía no hay hormona, tendríamos que buscar otra alternativa. Y por ejemplo, para la parte biológica, pues decir, no, bueno, ya vimos que estos son sus depredadores, si esta es una especie exótica, estos son sus depredadores naturales en donde viven, pero la especie 1 y especie 2 depredador natural también pueden comerse a estos, entonces esto no serviría, etcétera. Hacer la investigación lo más profundo posible, pero no vamos a aplicarlo ahorita porque, como les comentaba, es algo complicado, de bastante tiempo, y además la introducción de especies requiere de muchos permisos. Por ejemplo, si es una especie invasora. ¿Por qué? Por lo mismo, por el descontrol biológico. Generalmente, por ejemplo, cuando uno va a viajar de un país a otro, cuando regresa a México, hay una parte en la que, bueno, en todos los aeropuertos, ¿no? Por ejemplo,
y supongo que también en los barcos, hay una parte en donde te hacen una revisión de lo que traes, etcétera. Entre esas cosas, me parece que esa garpa te revisa que no traigas ningún producto alimenticio no procesado, porque para evitar precisamente que introduzcas alguna especie que pues pueda perjudicar a todo el campo mexicano y en general a América, ¿no? Entonces, bueno, también no vamos a aplicarlo como tal, pero sí vamos a empezar a trabajar en ideas para ello. Claro, si vemos que, por ejemplo, queremos combatir una plaga de pulgones y sabemos que hay ciertas catarinas, vamos a buscar qué catarinas son las que viven ahí o en nuestra región, y cómo podríamos conseguirlas. Les comentaba yo, estaba tratando yo de conseguir algunas para mi jardín, pero sí ha sido complicado. Ahorita actualmente me parece que no se consiguen tan fácilmente. Y pues bueno, así, ¿no? Tengo algunas mantis en mi jardín, algunas, claro, lo mío es a una escala muy pequeña porque es un jardín, pero pues a escala de cultivo, etcétera, pues habría que ver cómo, ¿no? Y por ahí una vez me encontré una Catarina y la secuestré y la puse en mi jardín, ¿no? Y funcionó bastante bien, debo decirles, se comió los pulgones de mi jardín, entonces, pues bueno, ok. Solamente que yo creo que ya no está con nosotros porque pues ya es invierno, entonces yo creo que ya se murió. Pero bueno, más o menos vamos bien. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Comentario acerca de lo que vimos de control biológico, entre otras cosas? Ok. Dalia, Jesús, ¿todo bien? Sí, profe, todo bien. Ok. Bueno, jóvenes, pues les deseo un excelente fin de semana. Sí es cierto, no me acordaba. El próximo fin de semana me es un poquito complicado tener clase con ustedes el sábado. Sí le puedo tener porque es su primera clase, pero es la primera clase, pero aún así se me complica un poco. ¿Creen que esta semana, entre semana,